Buenas noches. Vamos a dar inicio a la explicación del taller que tienen que presentar los estudiantes para la próxima clase. Este taller tiene información de la unidad 1 y de la unidad 2. ¿Sí? El objetivo es que los estudiantes lleguen a poder interpretar la información de los indicadores financieros que hacen referencia al Ecuador. ¿Sí? Dentro de una explicación económica y contable y financiera. Muy bien. En primera instancia tenemos al Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, como ustedes saben, mide la riqueza creada en un periodo de tiempo y su tasa de variación es considerada como el principal indicador de la evolución de la economía de un país. ¿Sí? El análisis de los estudiantes está en poder destacar cuál es el comportamiento del PIB per cápita en dólares de 2007, que viene a ser el PIB constante, y también de la tasa de variación. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, existe un crecimiento del 2010 al 2014. Posterior a ello se desacelera en 2016 para nuevamente emprender un crecimiento más moderado a 2018. Y por último, se desploma en 2020 por culpa de la pandemia, llegando a 3.786. ¿Sí? Prácticamente vuelve al mismo punto del 2010. ¿Sí? Como vemos, existe un comportamiento bastante cíclico. Sin embargo, en 2020 se puede apreciar de mayor fuerza cómo este desplome se generó por culpa de la pandemia COVID-19. Bueno, también tenemos la tasa de variación. La tasa de variación nos refleja el comportamiento del PIB a través del tiempo. Es verdad, tenemos un alto crecimiento de 2010 a 2011, pero en adelante la tasa de crecimiento se desacelera y se acerca a cero. ¿Sí? Incluso en 2016 llega por debajo de cero, llegó a 1.2% por debajo de cero. Una tasa de variación negativa. ¿Sí? Y el decrecimiento es constante y normal. Después de 2016 se recupera en 2017. Sin embargo, se desacelera en 2018, llega a cero en 2019 y se desploma en 2020. Ese desplome en 2020 significó 7,8 puntos de decrecimiento, ¿sí? Obviamente el 2020 es un año al cual le impactó la pandemia COVID-19 y al 2016 es el año donde le impactó el terremoto de Manabí. Continuemos. ¿Sí están viendo? ¿Algún otro compañero que no pueda ver la pantalla? Ya les vuelvo a compartir, ahorita les cerré. Me avisa. Muy bien. A continuación tenemos la composición del PIB. ¿Sí? El PIB está compuesto desde un enfoque del gasto, por el gasto de los hogares, del gobierno central y de las instituciones también del sistema financiero del sector eh, público, parece que es, más la formación bruta de capital fijo, más la variación de existencias, más las exportaciones y menos las importaciones. ¿Sí? Hemos calculado también las exportaciones netas.
El objetivo de calcular las exportaciones netas es para tener ya un resultado entre las exportaciones y las importaciones, ¿sí? En 2010, este resultado de exportaciones netas era negativo, menos 5%. En 2019, este dato se convirtió en menos 1%. Y en 2016 fue de un 2%. Es decir, la contribución de las exportaciones al PIB o de las exportaciones netas al PIB es ínfima o, en su caso, no le aporta, sino le resta. Ahora, hay que entender también que no siempre tener las exportaciones aportando al PIB es algo bueno, teniendo en cuenta que somos un país que necesita de productos y servicios del mundo para poder funcionar mejor, abastecerse bien y ser productivo y competitivo. Sin embargo, el resto de factores como el gasto de los hogares representa el 65% en 2010. Sin embargo, a través del tiempo, este aporte que hace el gasto de los hogares al PIB disminuye de 65 al 61%. El gasto del gobierno pasa a ser del 13% en 2010 al 15% en 2019. La formación bruta de capital fijo, que es la inversión, se mantiene aportando el 23% al PIB en este periodo de tiempo. Y la variación de existencias deja de aportarle al PIB a través del tiempo. Entiéndase que es el valor o el cambio contable que existe en las empresas. Es decir, las empresas no han crecido en activos como en años pasados. Y afortunadamente, o en el mejor de los casos, tratan de mantenerse, a diferencia de los años 2015 y 2016, que en vez de crecer en los activos empresariales, mejor se han mermado. Sin embargo, esta pérdida es de 600 millones de dólares. Y en los años siguientes, ese saldo mejor se mejoró y se transformó en 1.000 millones de dólares. Es decir, el aporte de las empresas que contablemente le hacen al PIB no se ha mermado, más bien ha crecido, pero muy poco, y la aportación anual que hace no es significativa. Por otro lado, tienen a un producto, al presupuesto general del Estado, ¿sí? El presupuesto general del Estado, como ustedes saben, consta de ingresos y de egresos, o de ingresos y gastos. ¿Qué podemos apreciar en la primera gráfica? Que el gasto es superior al ingreso. Esto, presupuestariamente, sea cual sea la institución que analicemos, no es bueno, ¿sí? Siempre es recomendable que los ingresos sean mayores a los gastos. En algunos años, podemos ver aquí que el 2014, 2015, 2016, 2017, la brecha es muy grande entre los ingresos y los gastos. A partir de 2018 esa brecha se recorta, incluso en 2020. El resultado global entre ingresos y egresos, lamentablemente para el país, es negativo, es deficitario. Este resultado deficitario es entendible cuando el país o la institución o la persona a la cual se le está ejecutando un presupuesto tiene un argumento de crisis, es decir, le pasó algo extraordinario. Y viendo eso en el país desde el ámbito general, 2016 y 2020 son años justificables para que exista un déficit
acelerado y pronunciado. Lamentablemente nuestro país registra déficit en años en los que no hubo desastres naturales significativos y de impacto nacional. ¿Sí? 2013, 2014 y 2015 registran déficit mucho mayores a lo del 2020. Esto hace un razonamiento de que en prosperidad o en años de contexto internacional y nacional favorable, nos dedicamos a gastar más de lo que, de lo que se gana. Por lo tanto, se tiene resultados negativos en resultados globales. El resultado primario, en cambio, nos refleja o nos indica el mismo tipo de comportamiento. Sin embargo, resalta que en 2018 y en 2019 el impacto del resultado presupuestario tiende a cero o a ser positivo. En el caso de 2018, agreguemos la etiqueta de datos, es 422 millones de dólares positivos. ¿Sí? O sea, es decir, se generó un ahorro en el presupuesto a nivel de resultado primario. Lamentablemente, a ver, veamos en el año 2019. Vamos a ver cuál es el resultado del año 2019. El resultado primario del año 2019 es menos 32 millones de dólares. Sin embargo, si comparamos menos 32 millones de dólares con menos 2.977 millones de dólares, vamos a destacar que es un buen resultado el del año 2019, ¿sí? O sea, esto debería haberse replicado en el resto de años. Un superávit de 422 y déficit de dos dígitos en millones de dólares. ¿Sí? O sea, esto hubiese sido bueno que en años anteriores tengamos. Sin embargo, no es así. Los resultados nos indican que existe déficit de miles de millones de dólares, siendo el mayor el año 2016. Sin embargo, el año 2020, que fue el año de la pandemia, fue de solo de menos 3.000 millones de dólares. Y en cambio, el 2014 fue de menos 7.000 millones de dólares. Como ustedes ven, existió bastante gasto en años donde había prosperidad internacional y había un contexto nacional favorable, a diferencia de años que verdaderamente hubo crisis. ¿Sí? Esto es un desequilibrio económico. ¿Sí? Después de analizar esto como un desequilibrio presupuestario y económico, entonces ahí sí debemos analizar por qué se gastó tanto. Ahí sí entran después de decir que es un desequilibrio presupuestario, en que el resultado es de déficit, entonces ahí sí podemos decir que puede ser fruto de despilfarro, puede ser fruto de corrupción, puede ser fruto de exceso de gasto público, porque así como tenemos déficit, en estas magnitudes deberíamos tener superávit en la misma cantidad para poder compensarlos, pero no es esa la realidad actual del país, ¿sí? Bueno, por último es importante tener presente los resultados de deuda pública, ¿sí? Los resultados de deuda pública, la deuda externa total es de 45.000 millones de dólares, ¿sí?
Estos 45.000 millones de dólares están compuestos en préstamos externos y títulos de deuda de mercados internacionales por 44.000 millones. ¿Sí? O sea, casi el 99% se debe a préstamos de deuda externa y a títulos de deuda en mercados internacionales. Los 455 millones de dólares corresponden a derechos contractuales originados o vinculados a operaciones ordinarias. Muy bien. También tenemos deuda pública e interna. La deuda pública interna, en cambio, es de 13.000 millones de dólares. Y esta deuda pública interna, en su mayor parte, la constituyen subtotales de instituciones públicas, de gobiernos autónomos descentralizados, de préstamos de deuda, de títulos de deuda pública. O sea, todo esto representa 9.000 millones de dólares. Y el subtotal de instituciones públicas son 4.7 mil millones de dólares. Con eso nos da 13. Como ustedes pueden ver, todas estas deudas llegan a un total de 61 mil millones de dólares. Estos 61.243 millones 933.840 dólares terminan siendo el 58.1% del PIB. ¿Sí? El país está endeudado al 58.1% del PIB. Esto es bueno siempre y cuando se pueda pagar. Y es malo cuando ese supuesto no se puede asegurar. ¿Sí? Recién el anterior año reestructuramos la deuda y ojalá logremos sostener ese acuerdo de reestructuración. Eso significa décadas de ajuste o por lo menos décadas de no despilfarro. Ojalá sea así. Caso contrario, pues el país, este porcentaje de deuda va a llegar, o sea, no tiene techo. Llegará a donde tenga que llegar, en función a la responsabilidad de los gobiernos de turno. Por otro lado, tenemos la deuda externa, ¿no? Vista desde un desde una apreciación histórica. Y como podemos ver, el año en donde todo esto comienza a comportarse de manera errática es el año 2008. Desde el año 2008, la deuda externa pública se dispara en una apreciación exponencial, a diferencia de la deuda externa privada, que lo hace dentro de una regresión lineal. Esto es exponencial. Pasa de poco en poco y se dispara hacia arriba. ¿Sí? Saliéndose de la tendencia anterior que tenía. Lo ideal es que estos saltos de deuda no existan. O sea, que la deuda tiene que ser pagada. Toda deuda. Ninguna deuda se perdona. Así que tenemos que tener cuidado con estos saldos, que es cuando estos saldos crecen de manera exponencial o acelerada o sin control, ¿sí? Por lo tanto, ese sería el entendimiento para poder detallar los gráficos que les estoy dando. Vamos a indicadores monetarios. Como ustedes ven, los indicadores monetarios en el país se han manejado bien desde el 2020. Han crecido de manera sostenida, de manera consecutiva. Todos los decrecimientos que han existido, pues han sido recuperados en años siguientes.
La base monetaria en 2010 era de 7.430 millones de dólares y actualmente en enero de 2021, a ver, el dato más actual sería noviembre de 2021, pasó a ser de 28.000 millones de dólares, ¿sí? O sea, el dinero del país creció 4 veces en todo este tiempo, casi 4 veces en todo este tiempo. Los depósitos a la vista, que son los ahorros de las personas, o sea, de los hogares, de las empresas y de todos los sectores de actividad económica, pasaron de 6.000 millones en el año 2010, de 6.000 a 10.000 millones, ¿sí? Incluso el año noviembre de 2021 pasó a ser 11.000 millones de dólares, ¿sí? El crecimiento es sostenido y es favorable y es bueno que siga así. Un país donde no existe ahorro, no, o sea, estaría sin base para poder hacer cualquier tipo de proyecto. Por otro lado, las reservas bancarias pasaron de 1.600 millones de dólares en diciembre de 2010 a 7.000 millones de dólares. 7.7 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. Crecieron casi 6 veces las reservas bancarias. ¿Sí? Ahora, hay que entender también que estos crecimientos parecen ser favorables. Sin embargo, se están desacelerando. Por ejemplo, pongamos el año más viejito, noviembre. Los multiplicadores, es decir, la manera en cómo optimizamos el dinero. ¿Ya? El M1, que es la oferta monetaria sobre la base monetaria, nos indica que ese indicador está desacelerándose, es decir, el dinero no está siendo utilizado para generar más dinero. O sea, el dinero se está estancando en alguna parte. Ahora, ¿este estancamiento es orgánico? Sí. ¿Este estancamiento es peligroso? No. O sea, es bajo nada más. Una cosa es estar bajo y otra cosa ser peligroso. De la misma forma, el multiplicador de la liquidez total de la economía sobre o del sector financiero sobre la base monetaria pasó a ser de 2.88 a 2.41. Como ustedes ven, está desacelerándose la actividad económica. Lo importante es que con la cantidad de dinero, sea la base monetaria o con la liquidez total, nosotros podamos aumentar la eficiencia del dinero y poder llevar este indicador de manera creciente. Lamentablemente no es así por el momento. Necesitan bajarse los impuestos, cambiarse de cierta forma la estructura laboral, mejorarse o simplificarse la parte de la recaudación tributaria o de la estructura tributaria que existe actualmente para que más personas aporten al sector, al SRI, y de esa manera existe una mayor redistribución y control de la actividad económica. Eso, de cierta forma, permite que se mejore la actividad económica. Sin embargo, si es que existen muchas trabas, eso tampoco se da. O sea, hay muchas personas que prefieren quedarse en la informalidad porque se sienten mucho más cómodos que estar cada cierto tiempo siendo multados o haciendo declaraciones. O sea, esa parte debería cambiar para que exista una mejor eh, actividad económica a largo plazo. Por otro lado, con lo que respecta a las tasas activas y pasivas,
Las tasas activas desde 2010 a 2021 no han crecido. Prácticamente se mantienen constantes y esto se debe a que no existe ninguna política monetaria que entorpezca o que desequilibre esta relación entre tasa pasiva y tasa activa. O sea, si la tasa pasiva aumenta, la tasa pasiva también lo hará. O sea, ambas tasas están totalmente relacionadas. Ahora, con lo que respecta al flujo de financiamiento, va la siguiente reflexión. Los activos, los activos del sector público no financiero han crecido 7.000 millones de dólares. ¿Es bueno? Sí. Mientras tanto, de 2012 a 2020, los pasivos crecieron 56.000 millones de dólares. Esto no es bueno. Si estos 56.000 millones de dólares impulsaban el activo otros 56.000 millones de dólares, hubiese sido bueno. Lamentablemente, este crecimiento no es favorable ni enriquece el activo, más bien lo descapitaliza. ¿Sí? Lo favorable sería que solo en pasivos exista un crecimiento de 7.000 para que los activos también tengan un sentido de que han crecido 7.000. Pero si tenemos de activos 7.000 y de pasivos 56.000, pues esto está malo y está desequilibrado. O sea, se nota que el dinero por el que nos estamos endeudando no es para inversión, es para cualquier otra cosa, más no para inversión. Y como se puede ver, el crecimiento de los activos o el crecimiento más favorable se da de 2018 a 2020, mientras que en años anteriores el crecimiento solo suma 256 millones de dólares. ¿Sí? O sea, en este periodo de 2014 a 2017, el activo solo crece 256 millones de dólares. Mientras que el pasivo, en el mismo periodo, crece 38. ¿Sí? O sea, por 256 millones de dólares de mejora en activos, el sector público se ha endeudado en 38. O sea, es pésimo. Tampoco es bueno el resultado que estamos viendo en años siguientes, o sea, pero sin embargo es mejor que lo anterior. O sea, se aumentan 6.000 millones de dólares del activo, mientras que el pasivo crece en 18.000. O sea, es malo, pero es menos malo que lo que había en el periodo anterior, de 2012 a 2017. Aquí está una explicación de los resultados presupuestarios y cómo se constituyen los déficits global caja, presupuestario y primario. Por otro lado, la inflación, afortunadamente en nuestro país, gracias a la dolarización, nunca hemos experimentado hiperinflación en estos años, en este periodo de tiempo del 2010 al 2021. Y con lo que respecta a la formación bruta de capital fijo, vemos que el aporte privado es el que más genera, y el aporte de las sociedades no financieras, que son las empresas, más las sociedades financieras, representan mucho más que lo que el gobierno invierte en la economía. Es decir, gracias al sector privado, el sector privado es de aquel que más invierte a diferencia del sector público. El sector privado estamos toda la economía, todos los que no somos públicos estamos en el privado. Todos los negocios, todas las empresas, todos los bancos y cooperativas. Todos ellos aportan más que solo el Estado. Sin embargo, el Estado es uno solo, es una persona jurídica y es el mayor aportante también a la economía. Sin embargo, esas aportaciones de inversión no siempre son rentables y retornables al corto plazo.
¿sí? Por otro lado, tenemos una explicación del ciclo económico. Actualmente estamos en la parte más alta, en un rebote bastante significativo a septiembre de 2021. Es probable que ya entremos en una fase de desaceleración. Eso con el tiempo lo sabremos.